Bien, bueno, no sé cuántos están todavía por ahí, ¿verdad? Pero vamos a esperar un segundito que Maristela le ponga ahí, ¿sí? A ver si ya están todavía la gente por ahí. Vamos a compartir ahora la palabra de esto que hemos escudriñado. Anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana y armando este hilo conductor, este mensaje que quería compartir con ustedes. Y ahora vamos a desarrollar ya el mensaje haciendo ¿cómo estás, Panda? Haciendo algunos comentarios para, eh, para que, ¿verdad? Con el tiempo de Nehemías que explicaban la palabra para que la gente pueda entender. Porque recuerde que no todos tienen la misma capacidad de entendimiento, porque unos están más adelantados, más años en la palabra, son duchos en la palabra, y pues y bueno, necesitan ayuda, ¿sí? Ahora, usted no necesita ayuda y lo entendió perfectamente, qué bueno por usted, qué bueno por usted, pero eso estamos. ¿Sabes qué? Ponlo también en el Discipulado 2020, por favor, para que, ¿sí? Gracias. Bien, saludos a todos nuevamente, ¿verdad? A todos los, las- la- los hermanos que siempre nos acompañan a través de este, de este medio, de nuestro canal. Y vamos a entrar a desarrollar este mensaje. Ok, vamos a ver. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, obviamente. Eso es también para todos, ¿verdad? Actualizándolo y aplicándolo en nuestra vida, eso es para usted y para mí. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Pues lamentablemente esto es eh, un tiempo de reciclaje histórico, comenzando por el pueblo de Israel, de dura cerviz y todo lo que ustedes han leído en Isaías, Jeremías. Bueno, en casi todos los profetas resaltan la dureza y la incredulidad del pueblo de Israel. Pero eso también es aplicable para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque de todo lo que se está haciendo, serán avergonzados aquellos que lo están haciendo. Aquellos que están dados a las bebidas y al relajo sexual y a la lascivia, a la fornicación, adulterio, tarde o temprano también les aplicará: el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán, y de sus pecados serán avergonzados. Sacrificios en este caso a los ídolos, ¿no? ¿Sí? Eh, Serán avergonzados. Dice el Señor: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Algo que también vemos muy a menudo. La gente, cuando no tiene plata, se acerca a la iglesia; cuando tiene plata, ya no se acuerda de Dios. Muchos dicen: si yo tuviera un carro, vendría todo el tiempo. Y cuando tiene el carro, el domingo se va a la playa y ya no se acuerda de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es una ignorancia escogida. La Biblia, o sí, el conocimiento de Dios lo tenemos a nuestro alcance. La autorrevelación de Dios a través de su palabra está al alcance suyo y mío. Si usted conoce poco o casi nada, es porque usted escogió tener ese tipo de relación superficial, nada íntimo, nada real, religioso, y lamentablemente, si usted calza en esto, es porque usted decidió ser ignorante bíblicamente hablando. La ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas?
solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienda vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique sus oraciones, yo no oiré. Un pasaje más donde confirma, ¿verdad? Lo de Juan 9:31 también, que sabemos que Dios no oye al pecador, mas si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, una vez más, para que usted lo entienda, el que esté en pecado, ni se le ocurra pedirle perdón a Dios, ni se le ocurra pedirle ayuda a Dios sin antes pedirle perdón. Si usted no se arrepiente, su oración no pasa del techo. Eso tiene que entenderlo. En pecado no hay restauración, y si no hay restauración, no hay relación con el Señor, y mucho menos puede haber oración. Asimismo, cuando multipliquen sus oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego y estemos a cuenta. O sea, Dios no solo espera, ¿verdad?, de que usted esté congregándose, yendo a la iglesia y haciendo cualquier tipo de supuestamente sacrificios con su vida, con sus tiempos, dejar de consumir o dejar de pecar o dejar los viernes de bailongo, sino que Dios espera que sea una conversión de verdad, que se laven sus manos y se limpien sus manos de pecado y que empiecen a restaurar las cosas que han destruido y que luego estemos en cuenta y luego hablamos. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice el Señor que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de israelitas no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es que hay mucha gente que dice que son cristianos, pero son una mancha para el ágape de Dios más bien, porque son mal testimonio, y la gente que los acusa, y esos acusa a todos. Y así dice que son cristianos, y esos son los cristianos. ¿Cuánto tiempo no se ha relacionado hasta ahora todos los crímenes de las cruzadas y de la santa mal llamada Inquisición, o la Santa Inquisición mal llamada santa, mejor dicho, y se le achaca al cristianismo, cuando el cristianismo no tenía nada que ver ni con las cruzadas ni con la Inquisición, porque el cristianismo y la religión católica no tienen nada que ver. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien. Los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Y eso es lo que está pasando también en estos tiempos. Los autoproclamados y falsos apóstoles se paran en los cultos, dominan todo lo que es el campo evangélico y sus doctrinas. Ellos son los que deciden qué es de verdad de Dios y qué no es de Dios. Han impartido sus tradiciones pastorales, que se han convertido y enseñadas como si fueran doctrinas cristianas, las cuales no son doctrinas cristianas. Y el liderazgo, la élite pastoral, aquí en Costa Rica y en todos lugares donde haya llegado la señal de enlace, impulsados por ellos, tienen el dominio de todo el cuerpo o del pueblo creyente de habla hispana. Y con los traductores, pues están también arrasando por Europa, donde les permiten llegar con sus repetidoras. ¿Y el pueblo qué? El pueblo así lo quiso. Y cuando termine esta pandemia, si el pueblo lo sigue queriendo, seguirán llenos, seguirán las fiestas en esas sinagogas de Satanás, seguirán con los brinquitos, las empujadas y las declaraciones, si yo confieso, yo declaro, y todo seguirá igual. Maldonado con su circo, Cash con su circo, y los de aquí, los del patio casero, también con sus circos. ¿Por qué? Porque mientras haya quien compra, siempre habrá alguien quien venda. Y el vivo vive hasta que el tonto quiera. Así que ese círculo vicioso ya se cerró. Ahora uno ya no sabe cuándo la gente y el pueblo ha pasado de ser víctima, ha pasado a ser cómplice. Y no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Asegúrese de no estar en ese grupo. Por eso el Señor dice, apartaos de ellos, apártense de la maldad de los pueblos, de la corrupción de los pueblos, de la apostasía de los pueblos, para que no sufran la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción santa de Dios ante la injusticia.
Ojo con eso. Sálgase de ahí antes que sea tarde. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y del profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Hay gente o no? Estamos predicándote a ti nada más, ¿no? ¿Sí? Ok. Corrígete, Costa Rica, Argentina. Menciono esos nombres porque son los que usualmente nos acompañan, y Suiza, España. En Italia, el argentino de Italia que se reportó hace 2 días, un abrazo para usted, mi hermano, que usted nació cerca de Tres Ríos, ¿verdad? Tenía apuntado su nombre y todos los detalles, perdóneme, pero ahorita conste que me acordé de usted. Un abrazo allá a la distancia al hermano argentino allá en Italia. Corrígete para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Mejora tus caminos y tus obras, y te haré morar en este lugar. Una realidad, bueno, todo es una realidad, pero esto de que aquello que fue ya es, lo que ya pasó no lo vas a cambiar, lo que ha de ser fue ya. La vida en el cristianismo, si tú entras a caminar con el Señor, lo que ha de ser fue ya, todo está listo, es decir, tierra de santidad, tierra de amor, de perdón, etc. Todo está listo, todas las sendas están listas para que tú, cuando entres, puedas encontrarlas. Y dice el Señor, termina Eclesiastés 3:15, y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue ya es, no lo vas a cambiar. Lo que ha de ser fue ya, todo está listo de parte de Dios. Y el que camina por esas sendas, por más torpe que sea, su pie no resbalará. Y Dios es quien restaura lo que pasó. Restaurar significa poner las cosas en su lugar de origen, es decir, los sentimientos suyos que han sido destrozados, golpeados, maltratados por el estilo de vida antes de que usted aceptara al Señor. Dice el Señor de que en Él serán restaurados las cosas. Dios restaura lo que pasó. Es decir, el sentimiento y los pensamientos originales del hombre, de la humanidad, de todo aquel que se acerque al Señor, van a ser restaurados. ¿Cómo? Con el nuevo nacimiento, que vamos a hablar un poquito más adelante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recuerde de que si no hay arrepentimiento, si no piden perdón, Dios no puede perdonar a quien no pide perdón. Tiene sentido. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Es que la misericordia de Dios va acompañada de su presencia. Dios nos manda su misericordia por internet, va acompañada de su presencia. Consecuentemente, la misericordia de Dios tiene que ser un fruto de una relación, ¿verdad? De una relación con aquel que se ha arrepentido y ha pedido perdón. Porque la misericordia de Dios no es para aquellos que no se arrepienten. Ojo con eso. Eso es muy importante, todo va ligado. Si tú estás en pecado y rezas o oras, como tú quieras llamarlo, esa oración no pasa el techo, porque no hay relación. Esa oración no pasa el techo porque no hay relación. Entonces, ¿cómo esperas tú recibir misericordia de Dios? Una misericordia de relación si no hay relación. Por eso, si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces, cuando una persona se arrepiente, ahí es cuando Dios puede derramar su misericordia, no dándole, en el momento que se arrepiente, la primera misericordia que el pecador recibe es precisamente no recibir lo que le corresponde, porque la misericordia de Dios actúa en la vida del pecador arrepentido. En el momento que usted se arrepiente, le alcanza la misericordia de Dios, los beneficios de la cruz, le alcanza la misericordia de Dios. Tratando de no definir extra Biblia ni nada por el estilo, pero extra cátedra, como dicen, sino que para darle una pequeña definición de muchas que pueden haber. Misericordia es no recibir lo que usted y yo merecemos. Yo por la misericordia de Dios, no recibí el fruto de mis malos pensamientos y de mis pecados del año 91 para atrás, hace casi 30 años ya, 1991. En 1991, 28 de julio, cuando yo me arrepentí, la primera cosa que yo tengo que entender, después lo entendí, obviamente cuando lo hice no sabía lo que estaba pasando, pero recibí algo que
ahora uno conoce que es la misericordia. ¿Qué fue lo que recibí? Bueno, lo que recibí fue precisamente lo que no recibí, lo que evitó no recibir lo que merecía. Misericordia, no recibir lo que el pecador merece. Ese es el beneficio de la misericordia. Ahora, ¿cómo recibí esa misericordia? ¿Por internet? ¿Por DHL? No, con su presencia. Por eso, Dios me perdona y viene su Espíritu en mí y hace una nueva criatura, produce el nuevo nacimiento, ¿sí? Creado según Dios, conforme a la santidad, a la imagen de Dios y bueno, todo lo que dice Efesios 4:24. Entonces, en su presencia hay misericordia, hay plenitud. Pero si no hay relación, no hay revelación, no hay oración, no hay misericordia, no hay nada. Es que hay que entender eso. Dentro de la religiosidad y las iglesias laicas y todo, Dios nos ama a todos, puro Gandhi vestido de cura, ¿verdad? O de pastor. Recuerde que esto de que Dios ama al pecador y no su pecado, eso lo dijo Gandhi, no es bíblico, no tiene sustento bíblico. Entonces viene la gente y les hace creer, para que no se les escape la plata, les hace creer que todo está bien, que todos somos pecadores y que a las finales, al puro estilo católico, ¿verdad? Cuando alguien se muere, fulanito de tal, descanse en la paz del Señor. Cuando yo vengo a la palabra y la palabra me dice, no hay paz para el impío. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, de esa misma manera, si no hay relación, si no hay arrepentimiento, no hay relación. Esto lo tiene que entender. Y cuando dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, obvio, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando ya entiendes en la suma de su palabra, cuando ya entiendes, es de que tendré misericordia del que tendré misericordia porque se ha arrepentido. Por eso es de que no es de que es una preelección ni predestinación, no. Tiene misericordia, dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia en medio de una relación. Pero eso es cuando usted ya sabe los principios bíblicos, doctrinales de la Escritura, de la autorrevelación de Dios. Y seré clemente para el que seré clemente. Bueno, ¿verdad? Es el mismo asunto en medio de una relación. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, en medio de esa relación, ¿verdad? Dios derramando su misericordia, te va corrigiendo y te va enseñando y te va revelando, te mete a Efesios 4, 22, 23 y 24 y el Espíritu Santo de Dios en tu vida, ligado a la nueva criatura, ahí es cuando produce el querer como el hacer. Es muy mal aplicado, está muy mal aplicado pensar o decir y decirle a la gente de que el Espíritu Santo de Dios produce el querer como el hacer al pecador. Al pecador no, porque el Espíritu Santo de Dios no se relaciona con el pecador. Y cuando habla de que convence al pecador de pecado, es dentro también, cuando ya a la nueva criatura que no sabe dónde está parada cuando nace, entonces el Espíritu Santo de Dios produce en ella tanto el querer como el hacer y produce en ella el convencimiento de lo que es pecado. Le dice, no, eso no es de Dios, esto es pecado. ¿Por qué le tiene que enseñar? Bueno, porque recuerde que la nueva criatura acaba de nacer. ¿Y cuál es su peor enemigo de la nueva criatura? El viejo hombre. Entonces el viejo hombre trae sus verdades mentiras, sus verdades mentirosas, y entonces viene con esa forma de pensar, que eso es lo que hay que destronarlo, hay que despojarse del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer la nueva criatura, cuando guiada convencida y en una relación con el Espíritu de Dios, leyendo la palabra, se da cuenta de que, por ejemplo, que el cuerpo es templo del Espíritu. Entonces el cuerpo no es para fornicación, que hay que perdonar de la misma manera que Dios le ha perdonado. Entonces olvídese que no está bien de que uno guarde rencor y trate de vengarse, y ahí va, arrancando y sembrando, arrancando y sembrando. ¿Ok? Esto es importante. Oigan, países, Dios estará con ustedes si ustedes estuvieran con Él. ¿Se da cuenta? Todo en Dios está condicionado. Si tú me buscas, me encuentras. No es de que yo me voy a meter por el techo o por la chimenea. No, ese es solo Santa Claus. Si tú llamas, yo te respondo. Si tú me amas, yo te amo. Yo amo al que me ama. Proverbios 8:17. Si tú estás con Dios, si tú permaneces con Dios, Dios permanece contigo. Si lo buscas, lo vas a encontrar.
Si lo dejas, Él también te dejará. Muchos días han estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, lo buscaron y fue hallado de ellos. Son dos cosas, dos porciones muy importantes. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Esto lo estamos viviendo en estos tiempos. Por lo menos desde el año 91 acepté al Señor, 92, 93 todavía estaba sanita la iglesia. Digamos, para tener un punto de referencia, del año 95 para acá ya se empezó a manifestar lo que se haya estado cocinando desde hace no sé cuántos tiempos. Pero empezaron las apostasías, vino el viento fresco de Toronto, vino el cantinero de Toronto, que era un pastor de allá de Toronto, trajo el asunto del mover del soplo y de la tirada al piso y las revolcadas, toda esa basura que usted ve en las iglesias, toda esa falta de respeto a los santos de Dios viene de Canadá y de Estados Unidos. De ahí vino toda esa basura. Por lo menos así dentro del ámbito, ¿cómo se llama? Cristiano evangélico, ¿no? Porque esas prácticas de revolcarse y aullar y todo eso, son prácticas allá de África y del hinduismo y de esas filosofías y pensamientos orientales, donde se practicaba de todo, desde hipnotismo, regresiones, en África las posesiones demoníacas y el vudú y todas esas prácticas. Todas esas prácticas fuera del ámbito cristiano vienen de allá. Ya en el ámbito cristiano está cristianizado, sellado, ¿verdad? El pasaporte pasó por la aduana de Estados Unidos y de Canadá. Triste realidad. Y entonces todo movimientos que se ve en las iglesias, sobre todo de corte pentecostal, toda esa basura viene viene en primera instancia, un punto más cercano, Canadá y Estados Unidos, de Toronto principalmente. Entonces, ya desde el año 95, imagínate cuántos años tenemos. Ya casi 25 años tenemos, ya casi 25 años tenemos de estar sin Dios en los púlpitos, sin presencia de Dios, porque la presencia de Dios está representada por su palabra. Si no hay palabra, no hay presencia. Donde usted está en una sinagoga de Satanás, donde están hablando pura basura, ¿qué presencia va a haber en el púlpito ahí? Entonces, ¿qué es lo que le están alimentando? La carne nada más. Y el espíritu, por eso es de que hay tantas personas que están débiles en la fe y ojalá que fuera esa debilidad que hablaba Pablo, que cuando era débil era fuerte. Soy fuerte, ¿verdad? Cuando estoy más débil, más fuerte. Sí, pero es que esta es debilidad por falta de comer. Como un chiquito que pasa meses sin comer, está todo flaco y raquítico. Bueno, así es el raquitismo espiritual del carácter de Cristo que brilla por su ausencia en las iglesias. La mayoría de la gente no sabe dónde está parada. La mayoría de la gente en esas alturas del partido no sabe dónde está parada doctrinalmente hablando. Saben 2, 3 cositas, repiten 2, 3 cositas y de ahí no salen. Bendecido, prosperaba en victoria y gloria a Dios, aleluya, y Dios me dijo y Dios me habló y yo le dije y Él me dijo. Y de ahí no salen. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que hubo mucho tiempo, así como en Israel, que estaban sin sacerdote y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, le buscaron y fue hallado por ellos. Usted también puede ser un candidato, que si ahora usted puede entender que en medio de esta tribulación del virus y todo el asunto, de esta crisis, que le puede hacer a usted ver que su verdadera crisis es que está caminando sin Dios y que está metido y sumido y sumergido en la religiosidad, aprenda ahora, abra sus ojos, métase en la palabra para que le alumbre el entendimiento y la luz de Cristo le alumbrará. ¿Para qué? Para que despierte, hay una promesa del Señor que dice que los reunirá en todas las tierras, de los cuales los echó con su furor y con su enojo e indignación al ver tanta rebelión, y los hará volver y los hará habitar seguramente, ¿verdad?, de una forma segura, y se me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Ahora, ¿cómo es que se iba a cumplir esta promesa? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y no hay pues obras. Ahora bien,
Esto le está diciendo Dios lo que va a hacer, pero no dice cómo lo va a hacer. Ahora, nosotros entendemos cómo lo hizo y cómo lo hace, que es a través del nuevo nacimiento. Reconocer que es Dios, arrepentirse, pedirle perdón, genuino arrepentimiento, produce un genuino nuevo nacimiento. Y esta profecía que está en Ezequiel 36, 26, 36, Ezequiel 36, versículo 26, donde dice que dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto se cumple con el nuevo nacimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Era las primeras predicaciones de Juan el Bautista. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y esa es una de las condiciones. Y hay una pregunta que nos introduce al siguiente tema. ¿Podréis vosotros, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. ¿Mudará el etíope su piel? No, el negrito siempre va a ser negrito. ¿Y el leopardo sus manchas? No, el leopardo siempre tendrá sus manchas. Nunca he visto yo un chinito que se convierta en negrito, ni nunca he visto un blanquito convertirse en un chinito, cada uno con su color de piel. Somos una sola raza, todos somos iguales. Lo que pasa es de que en la sabiduría Dios puso esa capacidad, ¿verdad? Intrínsecamente estamos capacitados para que nos podamos acomodar y adaptar a los tiempos y a la temperatura y al medio ambiente y donde vivimos. Entonces hay lugares que se necesita el color de la piel que se va oscureciendo, ¿verdad? Con el tiempo ya se van adaptando y se produce ese cambio, y que ¿cómo se llama? Ya históricamente ya podemos ver que los que viven allá en el nórdico, allá en Europa, son más blancos porque no necesitan, pero los que viven, por ejemplo, en África o en los países tropicales, las pieles son más oscuras, y etcétera, etcétera, lo que usted ya debe de saber. Pero ¿mudará el etíope su piel? No va a cambiar nunca su color de piel. Nació así y así va a morir. Y el leopardo sus manchas tampoco va a cambiar. Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No, la respuesta es no. Les es necesario nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, siempre serás una persona haciendo el mal, y siempre serás una persona rechazando a Dios, y siempre serás una persona de Romanos 1:18 en adelante, que usted puede encontrar la culpabilidad del hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo. Pero para eso necesitamos tener fe. ¿Cómo vamos a tener fe si no oímos su palabra? Por eso la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Que si creemos si creemos de que Jesús es Dios y lo confesamos con nuestra boca, pues entonces vamos a recibir los beneficios de la cruz. Ahí tenemos la seguridad de la Escritura, que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando Él dice todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, se elimina la predestinación. Hasta con solamente este pasaje se elimina la predestinación. ¿Por qué? Porque no dice los escogidos no serán avergonzados. Es todo aquel. Ahora, si me van a venir a decir, así es que todo aquel de los escogidos, por favor, ¿verdad? Apague y vámonos. Ya más necedad no se puede. A lo suyo vino, es decir, a salvar el Dios creador, se hizo criatura para salvar su creación, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ya ustedes ya saben, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque, ¿verdad? Esto implica también, y tira por tierra la doctrina católica de que todos somos hijos de Dios. Ojo aquí. A los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Obviamente, amigo católico, si aquí dice que a los que creen le da potestad para ser hechos hijos de Dios, el que no cree no es hijo de Dios. Conclusión fácil de este silogismo, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos ha creado, pero somos hijos de Dios cuando creemos y le entregamos nuestra vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted está caminando en pecado, ponga la barba en remojo si es hombre, y si es mujer, no sé. Pero si usted no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, no se considere un hijo de Dios. Esto es lo que dice el Señor en su palabra, Romanos 8. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo
hijo de Dios. Y si usted está caminando en pecado y haciendo todo lo que quiera, ni se le ocurra decirse o autoproclamarse hijo de Dios, porque Dios no es quien lo está guiando. O usted cree que Dios lo guía a la mentira, a esto y al otro. No. Ok, si Dios no lo está guiando a los malos pasos y a las malas decisiones, usted no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Estamos? Ok. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es hijo de Dios. Para aquellos que tienen problemas porque han aceptado las enseñanzas de que todos somos pecadores, etcétera, etcétera, se tiene que escuchar, o les recomiendo un mensaje que tenemos en YouTube, Pastor Tibor Mesaro, que se llama El pecado en 20 minutos. Y ahí explicamos de que hay pecados de muerte y pecados no de muerte, conforme 1 Juan 5, 16 y 17. Entonces, entienda de que ahorita no vamos a profundizar en eso, obviamente, ¿verdad? Pero entienda de que esto es lo que dice Dios. Escúcheme por el amor de Dios. Esto es lo que dice Dios. Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es hijo de Dios, es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él. ¿Qué significa eso? Que para que yo haga un pecado de muerte que me vaya a separar, cuando lo haga ya no soy cristiano, porque antes de hacerlo tengo que dejar de ser un hijo de Dios. Mientras yo crea, yo soy un hijo de Dios, porque lo que me une a Dios es que yo crea. ¿Que crea qué? Que crea lo que dice Dios que Él es y crea en Dios y crea lo que dice Dios. Entonces, mientras yo creo, permanezco en su palabra. Si permanezco en su palabra, tengo la garantía que Él permanece en mí. El que permanece en mí, yo permanezco en Él. Si tú permaneces en mi palabra, yo permanezco en ti. Ahora, si yo creo en su palabra, entonces va a decirme el Señor, hey, tú me amas, perdón, el que dice que me ama, tiene que guardar mi palabra. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que amo a Dios si no guardo su palabra? ¿Y cómo podría yo amar a Dios si ya no tenemos relación? La relación entre Dios y el hombre se sostiene a través de la fidelidad, al igual que las relaciones humanas. Las relaciones humanas, en el momento que se inicia una relación, nace el compromiso de la fidelidad, que es lo que va a unir esa relación, esa pareja. Si hay infidelidad, se rompe la relación. En el caso de que vuelvan a Dios, Dios les aplica Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, la burrada que hiciste de la infidelidad ya pasó. Lo que ha de ser en el reino de Dios, ya está todo listo. Y Dios va a restaurar lo que pasó si ustedes se meten en arrepentimiento genuino a ser restaurados por Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo es posible de que la gente le crea tanto a sus pastores que les dicen, no, todos somos pecadores y no importa, mira que el que esté firme no se caiga y un montón de cosas? 7 veces caerá el justo, 70 veces lo levantará y todas esas mentiras, mentiras en la aplicación, ¿verdad? Porque escrito está, porque la simiente de Dios permanece en él y no practica pecado y no puede pecar porque es hijo de Dios. Mientras usted sea hijo de Dios, no puede pecar. Cuando usted haga un pecado de muerte, estamos hablando sexo, idolatría, ocultismo, ¿verdad? 3 mínimas cosas que te separan de Dios. Entiende, cuando lo haces ya sin Dios. ¿Por qué? Porque mientras la simiente de Dios esté en ti, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque no puedes pecar con el Espíritu Santo, porque es santo. Y cuando lo haces, ¿qué pasa? Ya estás sin Dios. ¿Y entonces cuál es la opción? Bueno, lo que los calvinistas y un montón de gente no quieren aceptar. El asunto es de que Ezequiel 18, 22 en adelante, 21, 22 en adelante, donde dice que el día que el pecador se arrepienta, su pecado no será de estorbo. El día que se arrepiente, Dios lo perdona. Así como de la misma manera que el justo, el día que pecare, su justicia anterior no le será tomado en cuenta. El día que pecas, muere. Y muerte espiritualmente es separación de Dios. ¿Ok? Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Hay una recomendación de Dios para que tengas largura de días. Y la largura de días puede ser de que tú estés guardando sus mandamientos y te mueras joven. No hay ningún problema, porque la largura de días no solo está para los 70 años, 80 años y 85, un año más, sino que en la eternidad. Y paz te aumentarán. Largura de días y paz te aumentarán. ¿Por qué paz te aumentará? Porque, bueno, allá en la eternidad, el día que usted se muere y yo me muera, a la edad que sea, ¿sí? Vamos a tener paz de lo que va a carecer, cosa que va a carecer el impío, porque dice el Señor que no hay paz para el impío. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Imagínese que si usted, siendo cristiano, camina, porque ya estamos hablando de la persona que nació de nuevo, imagínese que usted camine siendo, ¿cómo se llama? Misericordioso y hablando verdad, que su sí sea sí y su no sea no, pero un hombre misericordioso, es decir, que usted se ponga en los zapatos de otros. Vea esto, es muy importante, todo es importante, pero vea esto. La misericordia tiene que ver con Dios. No, y como tiene que ver con Dios, porque emana de su Zoe, de su vida, no hay misericordia fuera de Dios. Entonces, cuando tú ves a un hombre sin Dios hacer un bien a un pobre o lo que sea, eso se llama reacciones por lástima, por compasión, que son sentimientos del ser humano, ¿sí? Que son sentimientos del ser humano. Pero la lástima, Dios no siente lástima por nadie. Dios siente o ira en contra, porque Dios está enojado en contra del pecador y su pecado, y es abominación para Dios el pecador con su pecado, ¿sí? Es la ira santa, la reacción santa de Dios, es lo que nosotros conocemos como ira, la reacción santa, ¿verdad? Pero si ponen la reacción santa, de repente no le llegamos, pero ahí es más fácil entenderlo cuando se habla de la ira de Dios, la reacción santa ante la injusticia, la incredulidad, la rebelión, la idolatría, etcétera, etcétera, de sus criaturas que lo han rechazado a Él. Entonces, en los hombres sin Dios no hay misericordia. Lo que hay son sentimientos encontrados de lástima, compasión, etcétera, etcétera. Por eso es de que el hombre sin Dios puede dar una plata, puede tratar de ayudar a alguien o puede sentirse mal. ¿Qué necesita, no? Si un hombre puede sentirse mal, ¿sí? Pero no sentirse mal, puede sentir lástima por otro, pero no está obligado ni a identificarse con el otro, ni está obligado tampoco a ayudar. ¿Cuántas veces uno no ha pasado por alguien así, sin Dios? Y uno dice, ah, mira, pobrecito ese muerto de hambre. Ah, mira, pobrecito ese, pobrecito el otro. Si eso es lástima, no te identificas con el que está angustiado y atormentado. Y recuerda que el hombre sin Dios lo máximo que puede hacer es dar plata, nada más. Pero nunca va a dar amor, bondad, benignidad, mansedumbre, ni nada de esas cosas, paz ni nada, porque ese es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 en una persona. Entonces esto es importante que lo vayan entendiendo. Ok, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, esto de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, nosotros tenemos la convicción. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene la convicción por el Espíritu de Dios que está en uno, de que lo que estás haciendo honra y agrada a Dios, cuando lo que estás haciendo lleva honra y hacia Dios. Pero eso es un testimonio que solamente es un testimonio personal, es decir, tú sabes si tienes ese testimonio o no. Y el que no lo tiene, el que no siente que realmente está honrando a Dios, es porque el Espíritu Santo no le da testimonio que con lo que usted está haciendo está honrando a Dios. Así de sencillo. Esos testimonios no son marchas así, ¿verdad? Dentro de tu espíritu o dentro de tu ser integral, no son marchas que vayan con cartelito diciendo, sí, Tibor, sí, y Tibor o fulano, sultano, usted ponga su nombre, sí, es un hijo de Dios. No. El testimonio es una convicción que el Espíritu Santo de Dios te da a ti, que cuando haces algo bueno, tú sientes de que el Espíritu Santo de Dios se regocija en ti, se regocija porque te has permanecido fiel, porque has hablado la verdad, porque no lo has negado a Él, porque has perdonado, porque estás caminando en obediencia, porque estás cumpliendo la ley de Cristo, que es no hacer daño al prójimo, ¿verdad? Todas esas cosas, cuando tú lo haces, wow, ¿verdad? Qué lindo, es como si uno escuchara, ¿verdad? Como si uno pudiera apropiarse de aquello de que Dios le dijo a Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Qué lindo es que cuando tú estás pasando por una calle, por donde está pasando una mujer, ¿verdad? ¿Y por qué hablo siempre de sexo? Porque el sexo es el 99.99% de los problemas del ser humano, sobre todo del hombre, es en relación con el sexo. Si fuera por otra cosa, mencionaría por otra cosa más.
Pero ¿qué es? ¿Y por qué cree usted de que el sexo es lo más, es el campo de batalla más terrible para el ser humano, hombres y mujeres? ¿Sabe por qué es? Porque no hay adoración si no hay templo. Y el templo del Espíritu Santo se destruye a través de la fornicación, a través del adulterio. Obviamente, a través de la fornicación y el adulterio, no hay presencia de Dios. Al no haber presencia de Dios, no hay templo. ¿Por qué? Porque si uno camina en santidad, el momento que usted se arrepiente, dice que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de Pablo de que ¿acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu? ¿Cuál cuerpo? El santificado, el justificado. Entonces, por eso dice el Señor, hey, si ustedes agarran y toman la loca decisión, porque es una locura el adulterio y el pecado de muerte, si ustedes ¿cómo se llama? Me destruyen, yo los voy a destruir a ustedes. ¿Y cómo destruyes tú tu relación con Dios? Con el pecado. ¿Y cómo te destruye Dios a ti? Apartándose de ti nada más. Apartado de ti estás destruido, punto. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Apartado de mí nada puedes hacer. Dios no tiene que agarrar un martillo y romperte la cabeza a martillazos. No, simplemente Él agarra y dice, ¿tú no quieres estar conmigo? Perfecto, me voy. ¿Tú quieres permanecer conmigo? Yo permanezco contigo. ¿Tú no quieres? Perfecto, haz tus cosas, pero lo haces sin mí, me voy. Y cuando tú empiezas a hacer tus cosas sin Dios, te vas a dar cuenta que estás destruido, que estás nulo. Nada permanece. Todas las cosas sin Dios tienen un final muy triste. Entonces, esto es importante. ¿Y cómo destruyes el templo? ¿Ve? ¿Cómo lo destruyes? 99%, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el problema del hombre? Mujeres, ¿cuál es el problema de la mujer? El hombre. ¿Y qué quieres que te hable? Del pato Donald. Por favor, ¿verdad? Ok. Entonces, el mismo espíritu da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. Y vea qué lindo, cuando eso es así, entonces ese testimonio es la convicción de tu vida, es un testimonio personal, la convicción de tu vida de que estás caminando en santidad, que estás caminando en integridad, que estás honrando a Dios, etcétera, etcétera. Pero tú no lo sabes si yo lo estoy viviendo. Tú no puedes dar testimonio de que yo vivo así. Tú puedes creer por lo que conoces que yo vivo así. Y esperas, para los que me conocen, esperan de que yo sea realmente lo que digo que soy. Pero yo no te recomendaría que tú pongas la mano en el fuego por nadie. Pon la mano en el fuego por lo que Dios dice. Nada más. ¿Por qué? Porque solo hay 3 que saben realmente quién es Tibor Mezaros. Estoy hablando de mí, ¿verdad? No estoy hablando de Maristela, ni de los otros hermanos, ni de los otros pastores. Estoy hablando de mí. Hay 3 que saben quién realmente soy yo, y cualquiera de esos 3 pueden dar testimonio de quién soy yo. Dar testimonios que puedan atestiguar de que si soy o no soy verdadero, que si soy o no soy lo que digo que soy. Y eso es, en orden de jerarquía, Dios. Dios puede dar testimonio, porque Dios sabe quién soy yo. Yo mismo, porque yo sé quién soy yo. Y los demonios, porque los demonios saben quién soy yo. Así de sencillo. Los demonios le dijeron a Jesús, a los hijos del tipo que los 7 hermanos que los sopapearon, le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿y ustedes de quiénes son? ¿Qué están hablando? Como si fueran hijos de Dios. ¿Por qué cosa cree que me van a venir a impresionar que en el nombre del Cristo que Pablo predica, salgan? Y los demonios le dijeron, a Cristo conocemos, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y los sopapearon. Entonces no se olvide de eso. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados de amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál sea la anchura y longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Dios, de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. La única forma de poder tener los sentimientos del Señor es si nos apropiamos de 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos que entender que a través del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que hemos hablado mil de veces, hay mensajes como Cristiano Carnal, búsquelo, pasó Tibor Mezaros en YouTube, eso les va a ayudar, o Sobrevivientes también en 20 minutos lo va a ayudar. Pero el punto es de que
para que una persona sea candidato, un cristiano, un hijo de Dios, sea candidato a tener los sentimientos ¿cómo se llama?, de Cristo, tiene que tener los pensamientos de Cristo, es decir, la mente de Cristo. Usted es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga. En la medida que tenga pensamientos del Señor, usted puede sentir como el Señor. ¿Por qué? Porque de la forma que yo pienso, así siento. Pienso mal acerca de Maristela, voy a sentir mal acerca de Maristela. Pienso bien acerca de Maristela, voy a sentir bien acerca de Maristela. Igualito pasa con ustedes también. Entonces, si quiero tener los sentimientos del Señor, tengo que tener los pensamientos del Señor. Ok, y también dice que hijos y también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay un estilo de vida que Dios espera, lo que en algunas denominaciones están rechazando toda obra. O sea, te dicen que tienes que vivir en santidad, porque si vives en pecado nunca fuiste de ellos. Pero resulta de que todo lo que tú digas que estás haciendo en santidad, no, eso no sirve porque las obras no sirven, porque no vas a hacer obras para ser salvos y te meten ese enredo de pecadores. Bueno, si todos somos pecadores, apague y vámonos, porque dice el libro de Hebreos de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un arroz con mango para tratar de curarse en salud? Bueno, que ni Panda, que es mi perrita, lo puede entender. Así de triste es el asunto. Entonces, si yo digo de que alguien está caminando en santidad y firme en el Señor, en obediencia, me dice, no, ese está caminando buscando ser salvo por obras, o está buscando caminar por la ley. Y nosotros no caminamos por la ley, estamos caminando por la gracia. Pero ¿cómo puedes saber cuál es la gracia si no ves la ley de Cristo? La ley de Cristo es la que te dice si estás en gracia o en desgracia. Punto. Entonces queremos ser herederos y coherederos de Dios, pero con nuestras fiestas, con nuestros relajos, con una cervecita, con un lancecito, con una mentirita y pateando con las dos. En la mañana en la iglesia y en la noche en el karaoke. Y así piensan que se va a cumplir esto de que van a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bájese esa nube para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué te van a glorificar si estás en este carrusel? Un día sí, una semana sí, un mes sí, y al otro mes estás en el puro infierno, en el reino de las tinieblas, y el otro mes estás en el tercer cielo, y después el otro mes estás abajo, muchacho. Ok. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Esta es la importancia de la nueva criatura. Recuerde, el Espíritu Santo solo se comunica con la nueva criatura, no con el viejo hombre. Y a la nueva criatura, el Espíritu Santo le va a dar convicción de lo que usted lea y escudriñe de la palabra y sobre todo de la vida de Jesús. Si usted no conoce nada del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios le puede enseñar a usted o dar convicción o cómo usted puede tener de Jesús si el Espíritu Santo no toma de Jesús y te lo hace saber? ¿Y cómo te lo puede hacer saber de una forma genuina y segura si no es a través de las Escrituras, de lo que dijo nuestro Señor Jesús, del Evangelio de Jesús, de lo que habla en las profecías mesiánicas? ¿Cómo puedes tú saber algo, tener convicción de algo, si no es el Espíritu Santo de Dios quien te trae la convicción? Pero, ¿convicción de qué? Convicción de lo que tú ya tienes, convicción de lo que ya lees. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo y los que ya saben, por favor, ténganle paciencia a los que son débiles o están empezando en las Escrituras y no saben mucho. Por ejemplo, yo le voy a dar convicción a usted de algo, ¿ok? Usemos un ejemplo, ¿verdad? Mr. Trump, le voy a dar convicción. Si usted no sabe, usted ha escuchado el nombre del presidente Trump, pero usted no sabe de qué país es. Me parece, de repente usted dice, me parece que es de Canadá, o de Canadá o de Estados Unidos. Entonces vengo yo o cualquiera, o usted lee las noticias y le dice, el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya. Entonces yo le doy convicción a lo que usted tenía una idea, sabía, había escuchado, pero no estaba seguro. Entonces ahora sí, con el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que el Espíritu Santo, el que el Padre envió en lugar de Jesús, entonces para que esté y nos guíe y todo el asunto que ya hemos escudriñado, entonces es el Espíritu Santo de Dios quien te va a dar la convicción de que Jesús es quien dice que es. Es a través del escudriñar la palabra, la nueva criatura en relación con el Espíritu de Dios, quien le va a dar convicción a usted de que Dios es quien dice que es, que Jesús es quien dice que es y que el Espíritu Santo es Dios quien dice que es.
Y esa convicción es lo que va a marcar la diferencia. Entonces usted va a ir creciendo cuando va a ir menguando de las mentiras, de las verdades mentirosas del viejo hombre por las verdades absolutas de Dios a través de su palabra y la convicción del Espíritu Santo que se lo da a la nueva criatura. La nueva criatura va creciendo en la verdad absoluta y el viejo hombre va menguando de sus verdades mentirosas, viciado conforme a sus deseos engañosos. Y por ahí va. El Espíritu Santo le guiará a toda verdad, lo que acabamos de hablar. Y esto de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dese cuenta que es para los que le aman. ¿Por qué? Porque es a través de una relación íntima que Dios va dando convicción, revelación, como usted lo quiera llamar. ¿Qué es una convicción o una revelación? Bueno, la diferencia es que la convicción es algo que Dios te revela de algo que tú tenías una media idea de que eso era así. Y una revelación es algo que sabías, creías, estabas convencido de algo, pero hasta que no vino el Señor y te abrió los ojos, te abrió el entendimiento y te mostró. Revelar es mostrar lo que está oculto, te mostró, no, eso no es así, esto es así. ¿Y cómo lo puedes, algún ejemplo? Sí, ¿cuántas veces usted ha dicho, wow, ahora sí entendí? Wow, ahora sí entendí, ahora sí ya lo entendí. Ok, ya entendí. ¿Qué es? Ya recibí la revelación, el entendimiento. ¿Sí? Entonces, dice Pablo sobre este tema. Si aún a Cristo conocimos en la carne, antes de ser cristianos, antes de que la nueva criatura vaya entendiendo, si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Dice, hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque el verdadero Cristo que la nueva criatura va a conocer, ¿sí? Que la nueva criatura, el Hijo de Dios va a conocer, es la que le muestre en medio de una relación el Espíritu Santo, el Consolador. El Consolador tomará de lo mío y te lo hará saber. Así dice el Señor en el libro de Juan. Esto es muy importante. Ahora, ¿a quién se lo va a hacer saber? A la nueva criatura. Entonces, cuando Pablo dice de que y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, ojo aquí. Ojo aquí. Aquí hay dos ¿cómo se llama? Dos etapas, llamémoslo así. Uno se puede referir en la carne cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos nacido de Dios, o sea, el viejo hombre que escuchó de Jesús y todo el asunto, ¿sí? Ok, a ese puede referirse, pero también cabe la posibilidad muy fuerte de que se puede recibir al cristiano carnal. ¿Cómo el cristiano carnal? ¿Existe el cristiano carnal? Claro que sí. El cristiano carnal es aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, genuino nuevo nacimiento, recibió el Espíritu de Dios, pero que no ha renovado su mente. Entonces sigue pensando en lo natural. Entonces el hombre natural, recuerde que el que tiene una mente natural no puede entender las cosas de Dios. Y la nueva criatura cuando nace, ella no sabe nada. Es como un bebito cuando nace, empieza a mirar pero no sabe nada. Entonces, los que son cristianos carnales son aquellos que Pablo se refería diciéndole, hermanos, ¿tengo que tratarlos todavía como carnales? ¿O acaso ustedes no son carnales cuando dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? Carnales son. ¿A quién está hablando? A cristianos. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Si aún a Cristo conocimos en una parte de nuestro Hijo de Dios, de nuestro cristianismo, ¿verdad? No es el Cristo verdadero hasta que la nueva criatura vaya en esa medida creciente, ¿verdad? Creciendo en estatura de Cristo, vaya conociendo al Cristo que el Espíritu Santo de Dios le va a revelar. Una cosa es que usted sea hijo de Dios, porque ha nacido de Dios, y otra cosa que sea usted cristiano. Ojo aquí, usted es tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga, porque el principio de Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento de Cristo en su mente? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento de Tibor en su mente? Tal es él. Yo soy tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga. En otras palabras, porque ¿cuál es el pensamiento de Cristo en la mente de Tibor? Tal es él. Yo soy tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga, no de lo que hablo, de lo que hago o de lo que sea. Esto es importante que vaya entendiendo.
Y entonces dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y que vamos a comprobar lo que es agradable a Dios, si en verdad lo hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, una pregunta, ¿cómo usted puede guardar los mandamientos si no conoce palabras, si no conoce los mandamientos? ¿Y cómo usted puede decir de que ama a Dios si no lo conoce? No se puede amar a quien no se conoce. Y eso usted lo aplica tanto en lo natural como en lo espiritual. La gente que dice que ama a Dios y que yo a Dios lo amo y Él es lo máximo y no conocen nada de su palabra, se están engañando solitos. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, la relación de Pedro con nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita y lo encuentra. Recuerde que Pedro había negado 3 veces al Señor. Ok, entonces aquí hay 3 preguntas y ¿cómo se llama? Posiblemente se podría aplicar de que son las 3 veces para mostrarnos las 3 veces que lo negó y las 3 veces que Dios le dio oportunidad en cada una de ellas para arrancar, ¿verdad? Y sembrar, arrancar y sembrar 3 huecos feos y 3 semillas feas, y el Señor las arrancó las 3, porque donde hay negación no hay amor. Usted puede decir que cree en Dios, pero si hay negación no hay amor. Esto es importante. Entonces el Señor le pregunta, ¿me amas más que a estos? Y cuando esa pregunta viene también para su vida y para la mía. ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que tu esposo? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Ok, entonces perfecto. Entonces apacienta mis ovejas. Entonces cuida las almitas. Si tú no eres pastor, cuida las almas que están a tu alrededor. Si tú no eres pastor, ten cuidado donde te paras, porque no vayas a pisotear una ovejita débil, enfermita. Ten cuidado con lo que dices, con lo que hablas, con tu testimonio, para que no seas piedra de tropiezo. Y los que somos pastores con mayor responsabilidad, que hay que apacentar la grey no ¿cómo se llama? Por imposiciones ni con abusos, sino que hay que apacentar la grey con amor, con paz, y que no tiene nada que ver con el tono de voz que usas. Tú sabes que te amo. Ok. Le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Una cosa es esto de apacentar, es darle de comer. Pastorear ya es guiarlas. Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera, ¿me amas? Y entristecido le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te ama. En otras palabras, Señor, ¿para qué te voy a decir que sí o que no si tú ya sabes si yo te amo o no te amo? Antes que la palabra esté en nuestra boca, ya el Señor la conoce. Pero es que hay, entonces uno puede decir, ¿y entonces para qué pregunta? Es para que tú te escuches y te comprometas contigo mismo. Porque una cosa es que tú en tu interior, por eso hay mucha gente que no habla mucho, y tú, como no habla mucho no se compromete. Y nadie sabe qué es lo que tiene en su corazón, que son de las personas más peligrosas. Los que no hablan, usted no conoce a nadie que no hable. Si no habla, no se conoce. Usted me conoce posiblemente a mí más que a toda su familia, si es que todo el tiempo me escucha. ¿Por qué? Porque yo de la abundancia de mi mente, de mi corazón, es que abro la boca. Y entonces, como siempre hablo mucho, todo el mundo sabe lo que pienso. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, pero si, por eso es que estoy comprometido con la gente, no solamente con Dios, sino también con la gente, con los que me conocen, ¿verdad? Con la gente, porque públicamente uno confiesa. Entonces, igualito a Pedro, ¿usted cree que el Señor Jesús no sabía? Pero ¿qué es bueno? Que Pedro mismo también, así como él se escuchó negando 3 veces al Señor, que se haya escuchado 3 veces diciendo, yo te amo, yo te amo. Sí, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Perfecto. Entonces, apacienta mis ovejas, dales de comer, aliméntalas, cuídalas, guíalas. Pastores, tenemos ese privilegio y obligación. Los que son ¿cómo se llama? Que no son pastores, usted tiene responsabilidad de apacentarse primeramente su propia alma. El que peca defrauda su alma. El que se aparta de Dios defrauda su alma. ¿Sí? Entonces, en medio de la obediencia, su alma se lo va a agradecer. ¿Sí? Ok, entonces por ahí va.
No le debas nada a nadie, sino amarse unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Cristo. Toda la ley se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí quisiera aclarar algo. Vamos a usar la palabra ágape para no confundir cuando tenga que ver con Dios y con la gente, porque ahí ustedes saben que hay tres tipos de amor. El ágape, perdón, empecemos por el eros, el fileo. Precisamente cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice: Pedro, tú me fileas, ¿sí? Fileas, el fileo es el amor entre hermanos, ¿sí? La hermandad, la amistad, donde no tiene nada que ver ni el sexo, ni lo puro ni lo puro de Dios, ni nada por el estilo. Es: tú me amas como hermano, tú me amas a mí por lo que yo soy, ¿verdad? Ese es, ¿ok? Después está el eros. El eros es el que tiene que ver con la atracción física y el ámbito sexual, ¿sí? Entonces, se esperaría de que los cristianos caminemos por el ágape. El ágape es el amor de Dios. Entonces, obviamente, ya es otro nivel. Ahora, cuando una persona, una parejita, se casan, un hijo de Dios con una hija de Dios, se casan, debería ser de que esté el ágape integrado con el fileo y el eros. Lamentablemente, si el ágape no está, va a quedar nada más el fileo con el eros, y el fileo con el eros sin el ágape no se sostiene. El fileo con el eros, con el ágape, esos son los matrimonios que perduran. Y cuando uno de los dos pierde su ágape, entonces ese matrimonio va a entrar en crisis tarde o temprano. Pero hay que marcar esa diferencia y por favor téngalo en nota, téngalo en consideración ahora que vamos a leer esta parte, porque para que lo entienda y puedan, acerca del tema del amor, puedan tener una buena interpretación. No debas a nadie nada, sino el ágape unos a otros. Porque aquí no está hablando de casarse ni de tener sexo ni nada, sino el ágape unos a otros. Porque el que tiene ágape al prójimo ha cumplido la ley de Cristo. Toda la ley se resume en un ágape al prójimo como a uno mismo. El ágape no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el ágape, es decir, vivir en el amor de Dios. Ojo, vivir en el amor de Dios. ¿Y cuál es el cumplimiento de esa ley que habla Romanos, el libro de Romanos? Bueno, ese cumplimiento de la ley habla de que el que ama no hace daño al prójimo. El ágape no hace daño al prójimo. Entonces, si yo quiero caminar en el ágape de Dios, la manera fácil, visible, perceptible de confirmarlo, de que estás caminando en el ágape ¿cómo se llama? En el ágape de Dios para que estés cumpliendo la ley de Cristo, es si no haces daño al prójimo. Si usted está haciendo daño al prójimo, usted no está en el ágape. Podrá estar en el fileo, que eso no sirve, es incompleto, o estará peor, en el peor de los casos, lo hace por el eros, o sea, solo por lo sexual. Pero ni con el eros ni con el fileo puedes cumplir la ley de Cristo, solo con el ágape. Con el ágape usted no hace daño al prójimo. Si usted está caminando sin hacer daño al prójimo, usted está cumpliendo la ley. Usted está caminando en la ley de Cristo. ¿Entendieron? Ok. Por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, antes de venirnos unos con otros, perdonarnos unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, aquí tenemos el amor, el gozo, el paz. Todo esto es como fruto de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entienda, usted no puede tener, cuando la próxima vez que lea Gálatas 5:22, lea, porque el fruto del Espíritu es ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Ágape, acuérdese de eso. El cual quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el ágape de Dios se ha perfeccionado. Perfeccionado no significa se ha perfeccionado, no entienda la intencionalidad de que va a ir uno día a día en la práctica, día a día en el vivir, usted va a ir mejorando
y va creciendo, va echando músculos espirituales cuando usted viva cumpliendo la ley del ágape de Dios, viva cumpliendo la ley de Cristo. Así que si vives en ágape, vas a guardar mis mandamientos. Si vives en ágape, vas a guardar mis mandamientos. ¿Okay? Esto es importante que lo entendamos. Siguiendo con esto, dice, no amen al mundo. ¿Okay? Obviamente, ahí no está hablando de ágape. No amen al mundo es no tires tu amor, tu eros, tu fileo. Dios no tiene nada que ver. Todos tus intereses, tu amor propio, ¿verdad? El famoso amor propio, ¿sí? Que el amor propio, en otras palabras, es amar lo que yo quiero, mi amor propio. Amo lo que yo quiero, lo que yo, no es que necesito, lo que yo quiero. Amo mis propios pensamientos, la filosofía, ¿verdad? Todos somos filósofos de alguna manera porque todos amamos nuestros pensamientos. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿verdad? Si sus sentimientos están en el mundo, es porque sus pensamientos están en el mundo. Recuerde de que de la forma que usted piensa, así siente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el ágape no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del amor del mundo, de los pensamientos que usted ha inclinado a este sistema, a lo que ve, a lo que dice Santiago, seducidos y atraídos en su concupiscencia. ¿Qué significa eso? Seducido y atraído. Usted lo que usted aprueba, usted desea, lo que usted no aprueba, usted no desea. Esto es importantísimo que aprenda a manejarlo ahora que estamos en cuarentena. Si usted sale de esta cuarentena y no aprende estas cosas, va a ser pollo a la cacciatore para estos lobos voraces cuando salga de aquí. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de este sistema. Y el mundo, este sistema y sus deseos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en ágape. Los que son de Dios han vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso es de que usted ve que cuando no era cristiano, usted cuenta un chiste vulgar y cualquier idiotez y todo el mundo se reía en ese con un trago en la mano, sea whisky, sea vino, lo que sea. Pero usted se pone a hablar cualquier tontera y chiste de doble sentido y es ¿verdad? El rey del mambo. ¿Pero por qué la gente le escucha? Porque ellos son del mundo. Pero un cristiano, usted le cuenta un chiste de doble sentido, un chiste, una broma de sexo, de adulterio, y lo que uno puede es ponerse a llorar o salirse de ahí. ¿Y qué hace uno en ese tipo de reuniones? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no somos de este sistema y ya no calzamos en este sistema. ¿Por qué? Porque no amamos lo que ellos aman. Porque el ágape de nosotros, de los que amamos a Dios, es rechazado por el eros y por el fileo y por el amor propio, ¿verdad? Entonces esto es importante que entendamos. El que no es de Dios no nos oye. Hablamos de Dios y los que conocen a Dios nos oye. Esto es importante. Todo aquel que ama ágape, todo aquel que ama ágape es nacido de Dios. Todo el que tiene ágape es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es ágape. Y el que permanece en ágape, permaneciendo en Dios y Dios en él. Entonces es importante que manejes este término ágape cuando lea otra vez el libro de Juan, sobre todo que capítulo 14 al 17, que habla mucho acerca del amor. Ok. En el ágape no hay temor, sino que el perfecto ágape echa fuera el temor. ¿Qué significa eso? No confundamos miedo con el temor que se está hablando aquí en la palabra. Yo puedo tener miedo de que, bueno, si hay un temblor me da miedo, uy, se va a caer todo, ¿verdad? O cuando uno está viajando y el avión empieza a hacer así, uy, miedo, ¿verdad? O ves un perro grande, uy, qué miedo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. El temor que dice el Señor que en el ágape no hay temor, es que no hay nada que te pueda, escúchame bien, no hay nada que te pueda producir un temor a tal punto que te pueda separar de tu relación con Dios, del ágape, de ese sentimiento que tú tienes con Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el temor mayor que uno puede tener como ser humano? La muerte. La muerte.
como ser humano. Pero para el que ama al puro estilo del cristiano, con un buen ejemplo que es Pablito, Pablo decía, para mí la muerte es ganancia. ¿Por qué él podía hacer así, podía decir eso? Que cualquiera lo repite, muchos lo repiten y lo repiten sin haber vivido lo que Pablo ha vivido para tener ese ágape con Dios, ese amor por el Señor, para llegar a la conclusión de que el perfecto amor, el amor en obediencia, el amor real con el Señor, echa fuera todo temor. ¿Y la muerte qué? La muerte, decía Pablo, que vivía en ese ágape, la muerte es ganancia. La muerte es ganancia. La muerte es ganancia. ¿Cuál es el aguijón? Sórbida es la muerte. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es el postrer enemigo a vencer? La muerte. ¿Y qué decía Pablo? ¿Qué decía Pablo acerca de que él ya había peleado la buena batalla, había terminado la carrera? Por lo demás, lo que a mí me espera es el galardón allá con mi Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Juancito, sino los que han nacido de Dios, y este es lo que vence el mundo, nuestra fe. ¿Me entiende? Entonces estamos hablando de un estilo de vida cristiana, no, por favor, no de esto que se ha estado viviendo hasta que apareció la cuarentena con este virus. Lo que se ha estado viviendo en desde el año 95 y con mayor énfasis del 2000 al 2020, esto es basura, eso no es cristianismo. Esto es la máxima representación de la herejía, de la apostasía, partiendo desde el púlpito hasta el último banca ahí de la iglesia, y empezando también por los sugieres y hasta por los que vienen ahí ¿cómo se llama? Donde les dé la gana. No tiene nada que ver con Dios. Esas no son iglesias cristianas. Son sinagogas de Satanás, empezando por el hereje ese que habla codicioso a un pueblo codicioso. Desde el más pequeño hasta el mayor, dice el Señor en su palabra, que lo leímos, son codiciosos. Ese es el punto. Que usted pueda entender eso. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, ok, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, si usted tiene temor, el temor te paraliza en muchas cosas, te va a paralizar en tu crecimiento, en tu obra con el Señor, paraliza tus buenas acciones. El temor es, si tú no destruyes el temor con el perfecto amor, el temor va a destruir, si tú no destruyes con el ágape el temor te va a separar del ágape de Dios, que es igual a decir, separarte de la persona de Dios. Ok, en esto conocemos que tenemos ágape. En esto conocemos que tenemos ágape a los hijos de Dios. Cuando por el ágape amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el ágape a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Ok? ¿Dónde estamos? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese estamos en el testimonio, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Después ya estamos hablando de lo importante que es la doctrina. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas, ni le digas en casa bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta última porción o penúltima porción es muy importante, porque las doctrinas son vitales para la vida del cristiano. Usted sabe exactamente si está caminando en la doctrina cristiana, cuando usted revise la doctrina cristiana versus la doctrina de su denominación. Por encima de la doctrina de su denominación tiene que estar la doctrina de Cristo. Y si alguno viene con otro evangelio, con otra doctrina, sea anatema. Gálatas, ¿verdad? Pablo, hablando en Gálatas 1:10, habla de que, yo no podría ser un siervo de Dios si pretendiera agradar a la gente. Conozco tanta gente linda que está metida en iglesias equivocadas, y que por estar tratando de caerle bien al pastor o a su denominación, han dejado de agradar y de honrar a Dios.
Quisiera aclarar también, es muy importante que cuando hablamos del amor, del ágape de Dios, cuando dice esto, ¿verdad? De que el cumplimiento de la ley está en que el amor no hace daño al prójimo, entienda lo que es amar al enemigo. Amar al enemigo o amar al que te aborrece no significa que tienes que estar bechito y bechito y poniéndote de alfombra para que te pasen por encima y que te pisoteen a la dignidad y todo, y tú, ay, es que el amor de Dios. ¿Cuál amor de Dios? Entienda lo que es el ágape. No el amor religioso, ni el amor propio, ni el eros, ni el fileo. El amor de ágape está revestido de misericordia, de dignidad, de justicia y de santidad. ¿Sí? El amor ágape. Y no tiene nada que ver con las interpretaciones religiosas que no vienen de la palabra de Dios, de la doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa amar al enemigo? No hagas daño al enemigo. No significa que te pongas de alfombra, es no hacerle daño al enemigo. Uno demuestra el amor, uno demuestra su misericordia con la gente cuando tú tratas de hacerle el bien a la gente. Tú sabes cuánto amor y misericordia hay de nuestra parte cuando yo señalo a Raúl Vargas, a Ronnie Chávez, a Guido Luis Núñez, a Marvin Aguilar, a Reinaldo Salazar, todos esos. Cash Luna, todos esos, pero como esos están lejos, pero a todos estos de la élite pastoral podrida que hay aquí en Costa Rica. ¿Tú sabes cuánto amor hay para hablar así? ¿Por qué? Porque no les estoy haciendo daño, más bien estoy cumpliendo lo que Ezequiel 3:16 dice. Tibor, si tú ves a alguien que está haciendo mal, que en este caso, si estás viendo de que están con herejías, con falsas profecías, se están torciendo la palabra, están dando el otro evangelio, están predicando las falsas doctrinas, y si tú no les dices nada, ellos van a morir por su pecado, pero la sangre de ellos te la cobro a ti. Bueno, yo me lo tomo muy a pecho, le creo a Dios. Entonces me agarro y tomo la segunda parte. Pero si tú agarras y lo señalas y le dices, mire, Ronnie, Raúl, Rodolfo Arias, todos esos, arrepiéntanse de sus pecados de estar manipulando el dolor y la ignorancia de la gente. Arrepiéntanse. Pídanle perdón a Dios. Dejen de estar maltratando y golpeando las almitas del Señor. Arrepiéntanse ahora que están vivos. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cumpliendo la palabra. Y dice el Señor, si yo les digo y ellos no se arrepienten, morirán por sus pecados. Pero la sangre de ellos, uno está eximido. Para que tú le digas a alguien que se arrepiente, que se corrija, tienes que tener una relación de ágape con Dios. Para que ese ágape con Dios pueda cumplirse en eso de que ámame a mí primero y al prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que ninguno de estos que yo diga que ahorita son unos mercenarios, yo no quiero que ellos, ninguno de esos, ni estoy enviándolos al infierno. Yo no quisiera que ninguno de esos se vayan al infierno, pero a la misma vez, lo que tengo que hacer por ellos es advertirles lo que dice la palabra. Porque son que están parados, digamos, en la entrada a la salvación, y ni ellos entran ni dejan entrar a otros. Y son piedra de tropiezo. Pero el verdadero cristiano, el que tiene su ágape con Dios, no puede desearle el mal a nadie. A nadie. Y mucho menos hacerle daño a nadie. Ahora, dentro de la religiosidad, ¿qué fue lo que les pusieron a todos los que ahorita están haciendo caritas ahí y haciendo feo? ¿Qué les dijeron? Que uno no puede hablar en contra del ungido, que uno no puede decir nada, que no podemos estar juzgando y condenando a la gente. ¿Quién está condenando? ¿Quién está condenando? Nadie, yo no lo estoy condenando. El mismo Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Contrario a lo que les han enseñado esos falsos pastores, el mismo Señor Jesucristo dice, hey, escuchen esto. Cuando juzgues, no juzgues por apariencia, sino juzga con justo juicio. Es decir, el juzgar de que habla nuestro Señor Jesucristo es de que podamos tener criterio certero cuando vayamos a decir, hey, Ronnie, deja de estar ahí, hombre, jugando con las profecías y falsa profecía, no pegas una, muchacho.
O sea, yo no le digo a él que se arrepienta porque me parece que anda mal. No, anda mal. El hombre está extraviado y todos los que menciono están extraviados de la sana doctrina de Jesucristo. Y siempre le damos la opción a que si se sienten aludidos, podemos armar ¿cómo se llama? Un programa, ¿verdad? Para la edificación del pueblo. Un programa en vivo, nada de corte ni nada de grabado, un programa en vivo, sea con sus emisoras o sea por este canal, y le podemos dar el derecho de respuesta, de lo cual tienen todo su derecho a pedirlo. Pero eso es por el bien de ellos. Y también, paralelamente, por el bien de toda la gente que está siendo engañada y los están siguiendo a ellos con un destino incierto. Bueno, no incierto para ellos, porque no saben para dónde van. Pero según las Escrituras, el que se extravía de la sana doctrina no tiene a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién están siguiendo? A un hombre sin Dios. Ese es el punto. Es el punto. Entonces, el juzgar para condenar, solo Dios. El juzgar para opinar, señalar, hacer señalamientos para corregir, todos estamos en esa obligación. Léase Ezequiel 3, 16 al 21 y después hablamos. Y terminamos con esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto es tanto para los pastores como para los siervos de toda índole dentro de miembros del cuerpo de Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estamos hablando de Apocalipsis 2, del 2 al 5. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, por el ágape a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer ágape, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que hacías con amor, con ágape. Ok, ahorita lo explico. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en las cuales pertenecemos todos los que hemos nacido nuevo y estamos en el cuerpo de Cristo. Ok, aquí hay dos cositas ahí rápidamente. Aquí nos habla de siervos, nos habla de cristianos, de siervos sobre todo. Puede ser pastor, puede ser si estás sirviendo, eres un siervo. Si tú hablas en tu oficina de Dios, estás sirviendo a Dios. Todo el que sirve a Dios y todo cristiano debe de servir a Dios. Entonces, ¿para quién es esto? Para todo cristiano que sirve, sea cual sea su puesto, su ministerio. Entonces, agarra y primero hay un reconocimiento de parte de Dios. Eso es para que usted vea que Dios no es injusto para olvidar las obras de sus santos. El Señor te lo reconoce. Y hay un reconocimiento de tu arduo trabajo, y yo también me pongo ahí en el espejo de esta palabra. Hay un reconocimiento de Dios para lo que usted ha hecho y para lo que yo he hecho. Cada uno sabe lo que ha hecho. Y que lo que hemos sufrido y lo que hemos tenido paciencia y el arduo trabajo por su nombre. Pero dice que tiene algo en contra suya y en contra mía, que nosotros deberíamos de ver si es aplicable o no. Si usted se revisa y no encuentra nada, tremendo. Pero si usted se revisa, al igual que yo tengo que hacerlo, y me encuentro algo en que pueda calzar con esto, tengo que arrepentirme. Estamos hablando de pecados de separación. Es algo que no estamos haciendo bien. Y tengo que arrepentirme y entrar en esa amistad nuevamente con Dios, etcétera, etcétera, que habla Job 22, 21. Y dice, porque tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y de repente y haz las primeras obras. Es decir, aquí está una línea que podemos como ubicarnos de qué está hablando el Señor. ¿Usted se acuerda cuando empezó a trabajar para la obra de Dios? Si usted es un siervo de Dios o ha sido un siervo de Dios, si usted es alguno de los personajes, de los pastores que he mencionado, ¿ustedes se acuerdan cuando predicaban, cuando evangelizaban, con ese amor, con ese cariño por las almas? Cuando las almas, el ágape de Dios los llevaba a amar las almas perdidas. Todos hemos tenido que pasar en algún momento por ese lado, los que alguna vez fuimos cristianos y los que aún somos cristianos. Porque la mayoría de estos pastores que ahorita son apóstatas,
sé por testimonio de gente que los conocía en sus tiempos, de que eran verdaderos siervitos, sanitos en la predicación. Pero más de uno se fue ¿cómo se llama?, a Estados Unidos, y cuando regresó ya vino con otras ideas y otras cosas, otras mañoserías ahí, y se torcieron. Y después una manzana podrida terminó de contaminar a las otras, y ahora se hizo una élite toda podrida, corrupta y depravada, bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, depravados. Terrible. Pero en algún momento fueron cristianos. Pero bueno, ellos no calzarían aquí porque ellos tienen que arrepentirse y nacer de nuevo. Pero para aquellos, ¿ya?, dando la vuelta a la hoja, para aquellos que todavía estamos sirviendo al Señor en santidad y caminando y tratando de honrarlo, revisemos esto. Si ese amor por las almas del principio, si ese ágape, todavía hay ese fuego en nosotros para servir, o hemos caído en el activismo de hacer los cultos martes, miércoles, domingo, martes, miércoles, domingo, y ¿verdad? Y ahora estamos en activismo también, y ¿te duele saber que lo que está viviendo la iglesia de Cristo? ¿O eres indiferente y no te preocupas y todo te da igual? Haz tus primeras obras. Es decir, obviamente no las puedes hacer, pero sí puedes sentir lo que hacías en tus primeras obras. Entonces, y haz las primeras obras es con el amor y la intensidad y la pasión y el fuego por el amor de Dios, por el nombre de Jesucristo, por las almas que Él compró con su sangre preciosa. Por eso, es una tarea suya y es una tarea mía. Yo la voy a hacer mi tarea, espero que usted también haga la suya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto para interpretárselo. Parafraseado. El que tiene oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted lee, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no tiene sentido. Porque si tengo oído, pues ¿para qué es el oído? Para escuchar. Sí, pero hay un mandato ahí implícito. El que tiene oído, oiga. O sea, úsalo. ¿Pero para qué? La intencionalidad de Dios, para que entiendas lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Porque usted puede oír y no entender, puede ver y no estar entendiendo. Vea, y hay gente que ve las cosas y no entiende lo que está viendo. Hay gente que oye, tiene oído, oye y no entiende. La intencionalidad de Dios es de que en este mandamiento, el que tiene oído, es una advertencia, es un mandamiento, el que tiene oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Vamos a orar. Si hay algunas personas que han entendido de que, bueno, usted tiene que volver a sus primeras obras, en el amor que hacían las primeras obras, ¿sí? Y lo podemos hacer ahora que estamos vivos. Pero hay un grupo que todavía de repente no tiene ninguna relación con Dios. Este es otro tipo de decisión que tiene que tomar. Si usted al día de hoy es una persona religiosa y camina en el amor propio, en el suyo, no en el ágape de Dios, definitivamente usted tiene que nacer de nuevo. Si quiere dejar de vivir por su amor propio, usted va a comer, si no quiere dejar de comer el fruto de sus pensamientos, arrepiéntase ahora, pídale perdón a Dios, aproveche estos tiempos. Son tiempos de misericordia que Dios quiere derramar sobre su pueblo, pero para eso su pueblo, ese pueblo que invoca su nombre, tiene que clamar en arrepentimiento genuino para que genuinamente reciban el perdón de Dios. Si este es el caso suyo, puede decirle: Dios, perdóname. Tanto tiempo he vivido sin ley y sin ninguna relación con usted ni su voluntad. Con mis hechos y mis pensamientos me he burlado y he pisoteado
la obra de la cruz. Pero no más, Señor. Hasta aquí llegué en mi necedad, en mi rebelión, y clamo por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados, de los cuales yo renuncio a ellos, y que su Santo Espíritu pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendigo yo este momento en que he podido escuchar este mensaje y ha confrontado mi vida. Ciertamente no estaba en nada. Un religioso más, un pecador más. Gracias, Señor. Y de la misma manera que usted me ha perdonado sin merecerlo, yo quiero perdonar a aquellas personas que me han hecho daño, y aunque no lo merezcan, quiero hacerlo porque quiero tener una mente y un corazoncito limpio para usted. Gracias, Señor. Y por otro lado, si usted ha sido un siervo que ahora no está sirviendo, que ha sido un siervo que en su tiempo usted sirvió con integridad y que ahora no está sirviendo, déjeme decirle de que Amós 4:12 es un lindo pasaje y recordatorio para usted de prepararse para su encuentro personal con el Señor. Yo le estoy hablando ya como siervo, no como una criatura que necesita nacer de nuevo, no, como siervo. Prepárese, prepárese para servir a Dios. Prepárese para ir en pos de ese encuentro personal, que el Señor Jesucristo lo encuentre a usted, buscándolo usted a Él en medio del servicio, en medio de las almas, de rescatar las almitas, de predicar su evangelio, de proclamar de que todo aquel que crea en Jesucristo y confiese con su boca será salvo, de que procedan al arrepentimiento, que es tiempo de salvación, que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, de que hay poder en la sangre de Cristo para cambiar a una persona, limpiar sus pecados, darle una vida nueva, de que Dios es real, la vida del cristiano es real, el infierno es real y la vida eterna con Dios también, y que a través del nuevo nacimiento y el llamado y todo eso, la locura del evangelio que lo vuelva a envolver a usted también. La locura del evangelio que lo envuelva a usted. Que haga la obra de Dios diligentemente. Que haga la obra de Dios diligentemente. El privilegio de ser un siervo, una sierva de Dios. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar tal oportunidad. Y ahí donde está, dígale: Dios, bendigo yo, Señor, esta oportunidad que realmente estoy recibiendo a través de su palabra para entender que tengo que volver a hacer las primeras obras con esa intensidad, con ese amor, con esa pasión que un día lo hice por las almas. Hoy yo renuevo mi pacto con usted, Señor, porque ciertamente estoy caminando sin gracia por este domingo precioso, bendito de mayo, 3 de mayo del 2020. Soberbia que tanto me ha atrasado en mi crecimiento, orgullo y soberbia, malos consejeros, no más. Manso y humilde. Y nos estamos reencontrando a partir de las 8 de la noche por Radio Urbano, ¿verdad? En los 105.9 en su FM, y también por redes sociales para los que están fuera del país. Recuerde, si les podemos ayudar en algo, 8842. Un abrazo, bendiciones. Y recuerde también, la próxima semana, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Estela.